Buenas, vamos a grabar los problemas de campo eléctrico. He seleccionado 8 problemas, que algunos son de la parte más de vectores, de la parte inicial, que hay que calcular el campo eléctrico, el potencial, el trabajo. Luego hay uno de las bolitas que cuelgan de un hilo y unos últimos ya de un campo eléctrico uniforme, y se deja una partícula dentro de ese campo eléctrico y estudiar un poco hacia dónde se mueve, qué desplazamiento realiza. De eso he puesto 3 que la verdad que me parecen bastante interesantes los que he elegido, porque se ve un poco todo. Y hay uno de ellos que se puede hacer de 2 formas, que es una cosilla que yo os quería comentar. Bueno, pues vamos a resolverlo y vamos comentando. El primero que os he puesto es de 2018 y este es típico de vectores de calcular el campo eléctrico y el trabajo. El típico que siempre todos los años ponen, o de campo gravitatorio, de campo eléctrico, alguno de estos. Entonces me dice que tenemos una carga Q1 de 8 por 10 elevado a menos 9 coulombios, que está en el origen de coordenadas, y una carga Q2 de menos 10 elevado a menos 9 coulombios, que se encuentra en el punto 3, 0. Todo distancia en metros. Entonces tenemos la Q1 aquí en el origen y la Q2 en el punto 3, 0, que sería aquí. Esta es negativa y esta es positiva. Calcular el campo eléctrico debido a ambas cargas en el punto 4, 0. Pues aquí, en el punto 4, 0, que lo vamos a llamar el punto A, aquí hay que calcular el campo eléctrico que realizan ambas cargas. La primera, como es positiva, el campo eléctrico sale de las cargas positivas. Entonces, si me pongo en este punto, el campo eléctrico saldría de Q1, iría hacia allá. Una forma para saber también dónde va el campo eléctrico es imaginarme que coloco siempre una carga positiva. La carga que me imagino siempre positiva, la pongo aquí, y entonces como esta es positiva, la repele. Si pongo aquí una carga positiva, como esta es negativa, la atrae. Entonces E2 iría en sentido contrario a E1. Y entonces el E total sería la suma de estos dos. Como los dos están en el eje X, se pueden calcular directamente sin descomponer y se pueden sumar sin problema. Entonces calculamos E1, que sería la fórmula de E. Hemos dicho que es K por la Q que crea el campo partido R cuadrado. Entonces sería K, 9 por 10 elevado a 9, por Q1, que es 8 por 10 elevado a menos 9, partido R cuadrado. R es la distancia desde Q1 hasta el punto donde quiero calcular el campo, que sería en este caso 4 metros al cuadrado. Y lleva la letra I, el vector unitario I, porque es un vector en la dirección del eje X positiva, por eso lleva más. Y hacemos este cálculo y esto me queda 4,5 I Newton partido coulombio. Vamos con el E2. El E2, como está en la dirección del eje X, pero hacia la izquierda, es negativo. 9 por 10 elevado a 9. La carga, siempre que tenemos vectores, la carga se sustituye en valor absoluto. 10 elevado a menos 9. Y distancia, pues entre Q2 y el punto A, la distancia es 1 metro. Entonces sería 1 al cuadrado. Con la letra I, el vector unitario I. Y esto me queda menos 9 I Newton partido coulombio. Sumamos los dos y obtengo el campo total en el punto A. Será E1 más E2, que me queda menos 4,5 I Newton partido coulombio. Ese sería el apartado A, la primera pregunta. Vamos con el apartado B y me dice: calcula el trabajo realizado por el campo para desplazar una carga que es Q igual a menos 2 por 10 elevado a menos 9 coulombios, para desplazarla desde el punto A, 4, 0, este punto que teníamos aquí, hasta el punto B, 0, 4. Hasta este punto B. Queremos desplazar la carga desde el punto A, que es este, hasta el punto B, que es este. O sea, hasta el punto inicial, la carga Q primero está aquí y se va a mover hasta el punto B. Entonces, como tenemos dos cargas que están generando un campo eléctrico, que son la Q1 y la Q2, pues tenemos que calcular el trabajo de las dos. El trabajo de Q1 será, voy a poner aquí fórmula del trabajo eléctrico. K por la Q que se mueve,
1 partido R inicial, cuidado que es al revés que en el campo gravitatorio, menos 1 partido el R final, ¿vale? Esta sería la fórmula del trabajo. Vamos con la Q1, pues sería K por la Q1, que era 8 por 10 elevado a menos 9. Aquí sí ponemos los signos de las cargas, porque el trabajo no es un vector, ponemos los signos. Por la Q que se va a mover, que hemos dicho que es menos 2 por 10 elevado a menos 9. Por 1 partido el R inicial. Inicialmente entre Q1 y Q hay 4 metros. Menos 1 partido R final. Al final entre Q1 y Q hay 4 metros. Pues como esto me da 0, 0 por esto, 0. Este trabajo es 0. La fuerza eléctrica que realiza la carga Q no realiza ningún trabajo para desplazar la carga Q pequeña desde A hasta B. Vamos con la Q2. Será 9 por 10 elevado a 9. Por la Q2 que es menos 10 elevado a menos 9. Por la Q que se mueve que es menos 2 por 10 elevado a menos 9. Por 1 partido R inicial. Inicialmente Q2 y Q están a 1 metro. Menos 1 partido R final. Y al final, como Q va a estar en B, pues la distancia que hay entre Q2 y Q es este, R. Y este R, ¿cómo lo calculo? Pues por Pitágoras. Esto es 3 y esto es 4. La raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de 25, que son 5 metros. Entonces, al final la distancia entre Q2 y Q, que estará en el punto B, son 5 metros. Lo pongo aquí y haciendo estas cuentas me queda 1,44 por 10 elevado a menos 8 julios. Y como me piden el trabajo total, pues sería sumar estos dos. Al sumarlo, pues me queda lo mismo, 1,44 por 10 elevado a menos 8 julios. Este sería el problema 1. No me he entretenido mucho en explicarlo, no me he detenido demasiado porque creo que ya del tema anterior, campo gravitatorio, pues exactamente lo mismo, pero cambiando las masas por carga y la G grande por la K, pero por lo demás, y teniendo cuidado con los signos, que aquí las cargas sí tienen signos, es parecido, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el problema 2, que es de 2019 y es una tontería de problema, al menos yo lo veo muy fácil, pero hay que darse cuenta de una cosilla, de usar el trabajo relacionado con el potencial, y el problema es muy fácil. Me dice que tenemos una carga puntual de 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios localizada en el vacío, ¿vale? En el vacío hay una carga positiva. Esa carga son 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios y me dice, un momento que lo tengo en el ordenador, me dice que determine el potencial eléctrico creado por esta carga a una distancia de 0,5 metros de ella, ¿vale? Que calcule el potencial a una distancia de 0,5 metros de ella. Estos son las superficies equipotenciales. Esta carga crea un campo eléctrico. Como es positiva, el campo eléctrico iría hacia afuera, ¿vale? Si tengo que dibujar las líneas de campo serían así, hacia afuera, este es el campo eléctrico. Y alrededor de la carga, pues en cada punto hay el mismo potencial, se llaman superficies equipotenciales. Círculos concéntricos alrededor de la carga son las superficies equipotenciales. Bueno, pues a 0,5 metros, vamos a suponer que de aquí a aquí hay 0,5 metros, pues en este punto, o en este, a 0,5 metros, en cualquier punto, tengo que calcular cuánto vale el potencial que crea esta carga Q. Fórmula del potencial es K por Q que lo crea, partido R, que es distancia al punto donde lo estoy calculando. Pues ya está, pues 9 por 10 elevado a 9, por la carga, aquí sí se pone el signo de la carga, esta es positiva. Pero si fuese negativa, tengo que poner el signo. Partido la distancia a la que estoy calculando ese potencial, que son 0,5 metros. Y haciendo esta cuenta, esto me queda 90.000 voltios. Vale, pues ese es el potencial, es el apartado A. Vamos con el apartado B y me dice, calcula el trabajo necesario para transportar otra carga, una carga puntual Q, que vale la otra carga, vamos a llamarla Q', menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Esta carga la quiero transportar desde el infinito hasta 0,5 metros de la carga original.
Entonces esta carga está en el infinito y desde el infinito va a venir hasta este punto. Entonces el punto inicial es el infinito y el punto final es este punto que está a 0,5 metros de mi carga Q, que es la que está creando el campo. ¿Vale? Entonces si me piden el trabajo, yo puedo usar la fórmula del trabajo, la de K por Q, 1 partido de R final por 1 R inicial menos 1 partido de R final. Lo puedo hacer así. O como el trabajo es menos la variación de energía potencial, entonces es también menos Q, la Q que se mueve, por la variación de potencial. Esta fórmula me va a ser muy útil. Aquí puedo usar la otra fórmula del trabajo también, pero hay veces que no. Y esta fórmula es muy útil, hay que saberse. Lo voy a hacer así. Entonces el trabajo es la carga que se va a mover, bueno, un menos la carga que se mueve, y aquí se pone el signo. Y ahora, diferencia de potencial, el potencial final menos el inicial, que era cuando estaba en el infinito. Acordaros que en el infinito la energía potencial y el potencial son cero. Entonces me queda menos la carga que se mueve, que es menos 2 por 10 elevado a menos 6, por el potencial final, que era 90.000, porque el potencial aquí era 90.000. Menos con menos más se va y esto queda 0,18 julios. ¿Que lo hago de la otra forma usando la fórmula del trabajo? Pues también. El trabajo es K por la Q que crea el campo, que es esta del centro, que es 5 por 10 elevado a menos 6, por la Q que se va a mover, que es la de menos 2 por 10 elevado a menos 6, por 1 partido de la distancia inicial, que es infinito, menos 1 partido de la distancia final, que es 0,5 metros. Si hacemos esta cuenta me tiene que salir el mismo resultado. Vamos a hacerlo. Esto es 0. Este menos con este se convierte en más. Y me queda 9 por 10 elevado, 9 por 10 elevado a 9, 5 por 10 elevado a menos 6, por 2 por 10 elevado a menos 6, entre 0,5 entre 0,5. Y me queda 0,18. Lo mismo. Las dos fórmulas también, pero he querido usar esta para que os acostumbréis a usar esta fórmula, que muchas veces es muy necesaria. Venga, vamos por otro problema. Vamos con el problema 3. Y me dice una partícula, 2019 también, una partícula con carga Q, no me dicen cuánto vale Q, luego lo tengo que calcular, está en el origen de coordenada. Y en un punto A, que está situado en el eje X, crea un potencial de menos 120 voltios. Vale, la partícula está aquí. Y en un punto A, que no sé dónde está, a una distancia que no la sé, un R que no sé, aquí en el punto A, el potencial que crea esta carga Q es menos 120 voltios. Si el potencial es negativo, yo ya sé que esta carga es negativa, porque la fórmula del potencial es K por Q partido R. R no puede ser negativo, K tampoco. Si el potencial me sale negativo, yo ya sé que esta carga, ojo, es negativa. ¿Vale? Y además me dice que el campo eléctrico en este punto A, que está creando esta carga Q, es menos 80 I. Claro, menos 80 también negativo, porque si esta carga es negativa, el campo eléctrico entra en la carga. Entonces el campo eléctrico va hacia la izquierda, por eso lleva el signo negativo. Y me piden que calcule el valor de la carga Q y la posición del punto A. Que calcule R y Q. Entonces me dan estas dos fórmulas, me dan estos dos valores. Pues vamos a hacer un sistema de ecuaciones con las dos fórmulas. Os recomiendo siempre ponerlo en valor absoluto. Os va a salir la carga positiva, pero vosotros ya sabéis que si esto era negativo es porque la carga es negativa. Después le ponéis un signo menos, porque poniéndolo con los signos podéis liar. Entonces el potencial hemos dicho que vale 120 y que es K por la Q partido R. Vale, entonces 120 por R, voy a pasar el R aquí multiplicando, es igual a K, que es 9 por 10 elevado a 9, por Q. Y voy a pasar el 9 por 10 elevado a 9 aquí dividiendo.
Entonces queda que Q es igual a 8,88 por 10 elevado a menos 9, no, perdón, 1,33 por 10 elevado a menos 8 por R. ¿Vale? Me queda esta fórmula, no sé ni Q ni R. Lo mismo hacemos con el campo eléctrico. El campo eléctrico es K por la Q partido R cuadrado. O sea que el campo eléctrico, que vale 80, es igual a 9 por 10 elevado a 9 por Q partido R cuadrado. R lo paso multiplicando. Y voy a pasar también 9 por 10 elevado a 9. Y dejo aquí Q. Y esto sí que me queda 8,88 por 10 elevado a menos 9 por R cuadrado es igual a Q. Me queda esto. Pues como Q vale esto y Q vale esto, igualo los dos y obtengo R. 1,33 por 10 elevado a menos 8 por R es igual a 8,88 por 10 elevado a menos 9 por R cuadrado. Un R se va con un R. Y despejando R, este número pasa aquí dividiendo y R me queda 1,5 metros. ¿Vale? Esto sería R. Calculamos Q sustituyendo este R aquí. Entonces Q es igual a 1,33 por 10 elevado a menos 8 por 1,5. Y queda 2 por 10 elevado a menos 8. Pero acordaros que es negativa. 2 por 10 elevado a menos 8 coulombios. Resultado de Q. Y este tiene un apartado B, que me dice trabajo necesario para llevar un electrón desde el punto A. Vamos a ver, vamos a hacer aquí otra vez el dibujo. Yo tenía la carga Q aquí. El punto A acabamos de averiguar que es 1,5 metros, o sea que está aquí. Este es el punto A. Y me dice que quiero llevar un electrón. El electrón sabemos que tiene, la carga nos la dan, pero no os dan el signo, pero sabéis que es negativa. Menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Lo quiero mover desde ese punto A hasta un punto B de coordenada 2,2. 2 y 2. Hasta este punto B. El electrón se va a mover desde el punto A hasta el punto B. Este va a ser el punto inicial y este va a ser el punto final. Y lo va a mover esta carga Q. Trabajo necesario. Nosotros tenemos ya el potencial en A. El potencial en A era menos 120 voltios. Me lo dieron. Vamos a calcular también el potencial en B y calculamos el trabajo con la fórmula que es menos Q por incremento de V. Entonces el potencial en B será K por la carga que crea el campo partido R. 9 por 10 elevado a 9 por Q, que la hemos calculado y era menos 2 por 10 elevado a menos 8. Menos 2 por 10 elevado a menos 8 partido R. Y R es esta distancia en B. En A era esta, que era 1,5. Y ahora para el punto B, pues distancia a la que está el punto B, que está a esta distancia, que si esto es 2 y esto es 2, pues hay que hacer Pitágoras, ¿no? Esto es 2 y esto es 2, pues esta distancia R es la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es raíz de 8. Entonces aquí tengo que poner raíz de 8, que será esta distancia entre Q y B. Y esto, haciendo esta cuenta, me queda el potencial en B menos 63,64 voltios. Pues ahora calculo el trabajo, menos la carga que se mueve, que es un electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, por potencial final, que es potencial en B, menos potencial inicial, menos 120, queda más 120. Y el inicial es en A, porque el electrón se mueve de A a B. Haciendo esta cuenta, me queda que este trabajo vale 9,01. Esto queda positivo. Este menos con menos más 9,01 por 10 elevado a menos 18 julios. Trabajo positivo. ¿Qué significa que es positivo? Que esta carga desplaza al electrón, no es una fuerza externa, es la fuerza eléctrica que realiza esta carga, desplaza al electrón. Es un trabajo en favor del campo creado por la carga Q. ¿Por qué? Porque el electrón es negativo. Aquí hay una carga negativa que es el electrón. Esta carga Q también es negativa.
¿Qué pasa? Que se repelen, el trabajo va hacia afuera. Entonces como que la aleja. Cuando esta carga esté aquí, pues la aleja. Es un trabajo en favor del campo. Si esta carga se acercara, pues el trabajo me saldría negativo. Porque es un trabajo que hace una fuerza externa, no lo realiza el propio campo eléctrico. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Que es de 2017. Y tenemos dos pequeñas esferas cargadas, están separadas a una distancia de 5 centímetros. Entonces hay aquí una esfera cargada y otra esfera cargada. Esta es Q1, esta es Q2. Y están separadas una distancia de 5 centímetros. Vamos a ponerla ya en metros para luego no liarnos. La carga de una de las esferas es 4 veces la de la otra. Pues vamos a suponer que la Q2 es 4 veces la Q1. No me dicen cuál, pero lo elijo yo. Y entre ambas existe una fuerza de atracción de 0,15 newton. Si entre ambas existe fuerza de atracción, ¿qué signos tendrán las cargas? Pues tendrán signos contrarios, porque si tienen el mismo signo se repelen. Como me dice que la fuerza de atracción, ¿vale? Esta carga es atraída por esta y esta carga Q1 es atraída por la Q2. Entonces significa que una es positiva y la otra es negativa. No sé cuál es cuál, pero como tampoco me lo dicen, pongo yo la que quiera. Yo he puesto que Q1 es positiva y Q2 es negativa. Tienen signos contrarios. Y además la Q2 es 4 veces la Q1. Me preguntan, calcula la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une. Vale, campo eléctrico aquí, en el punto medio. Y carga de cada esfera. Vale, me dan la fuerza eléctrica. Fórmula de la fuerza eléctrica. K por la Q1 por la Q2 partido la distancia que las separa al cuadrado. Y yo sé que esta fuerza vale 0,15. Vamos a sustituir. K es 9 por 10 elevado a 9. Q1 no lo sé. Q2 no lo sé, pero sé que es 4 veces Q1. La distancia que las separa es 0,05 al cuadrado. Igual a 0,15. Y de aquí despejo Q1. Multiplicamos este 4 por 9 por 10 elevado a 9. Y este pasa aquí multiplicando. Y me queda 3,6 por 10 elevado a 10 por Q1 al cuadrado. Q1 por el Q1 es igual a 0,000375. Despejando Q1 de aquí, me queda 1,02 por 10 elevado a menos 7 coulombios. Tengo Q1. ¿Cuánto vale Q2? Pues Q2 vale 4 veces Q1. 4 por esto y además Q2 es negativa. Menos 4,08 por 10 elevado a menos 7 coulombios. Ya tengo las dos cargas. Y ahora me piden que calcule el campo eléctrico en el punto medio de las dos cargas. Vale, si yo tengo aquí Q1, que es positiva, y tengo aquí Q2, que es negativa, y me piden el campo eléctrico en medio, que esta distancia entonces es pues 0,025 metros, la mitad, punto medio. Pues como el campo L1, el E1, la Q1 es positiva, E1 sale de Q1. Si no, me imagino que aquí hay una carga positiva y la repele. ¿Cómo será E2? Pues E2 entra. O me imagino que aquí hay una carga positiva, la atraería. Entonces este sería E2. E1 y E2 van los dos hacia la derecha, en la misma dirección y mismo sentido. Como los dos están en el eje X, no hay que descomponer, los calculo y los sumo. ¿Cuánto vale E1? E1 es positivo y fórmula de E es K por la Q partido R cuadrado, pues sería 9 por 10 elevado a 9 por la Q1, que es 1,02 por 10 elevado a menos 7, partido R, que sería distancia al punto donde estoy calculando el campo, sería 0,025, porque en el punto medio, al cuadrado. Y se me olvida aquí la letra I, el vector unitario I. Y entonces me queda este número, 1.468.800 y newton partido coulombio. Vale, este es E1. Vamos con E2.
Y será lo mismo, 9 por 10 elevado a 9 por Q2. Aquí no se pone el signo, se pone 4,08 por 10 elevado a menos 7. Q2 es negativa, pero no pongo el signo porque es un vector. Y el vector es positivo porque va hacia la derecha. Lleva el vector unitario I y aquí 0,025 porque como es el punto medio, esta distancia es la misma al cuadrado. Y esto me queda 5.875.200 I. Vale, y ahora, ¿cuánto vale el total? Pues sumamos E1 más E2, porque los dos van en la misma dirección. Y me queda 7.344.000 y Newton partido Coulomb. Este sería el resultado final. Campo eléctrico en el punto medio. Vale. Con esto termino los que son así de vectores, ¿no? Y de potencial y eso. Los que son parecidos al campo eléctrico. Vamos ahora con una bolita que cuelga de un hilo. Problema 5, que es de 2018. Y me dice una esfera metálica de 24 gramos de masa cuelga de un hilo en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme y horizontal. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi bolita colgando de un hilo y aquí hay un campo eléctrico horizontal. Vamos a suponer que va hacia allí, el techo. Y este es el campo eléctrico, que siempre va de positivo al negativo. La carga de la bolita es 6 por 10 elevado a menos 3 coulombs. Es positiva. Cuando la bolita al principio está descargada, no tiene carga. Cuando yo le aplico carga a la bolita, ¿qué pasa? Que el campo eléctrico la desplaza. ¿Hacia dónde? Como es positiva, pues queda repelida por esta región y atraída hacia esta que es signo contrario. Entonces se mueve hacia la derecha y me queda, el hilo se mueve. Antes estaba aquí y ahora el hilo se mueve desde aquí hasta aquí. Y ahora la bolita está así y me dice que forma un ángulo de 30 grados con la vertical. Representa esta situación y haga un diagrama de todas las fuerzas que actúan. Calcule el valor del campo eléctrico y de la tensión del hilo. Vamos a calcular el campo eléctrico y la tensión. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta bolita. Pues las fuerzas son el peso, la fuerza eléctrica que la mueve, ¿vale? Se ve atraída hacia la parte negativa con una fuerza eléctrica y la tensión del hilo. La tensión del hilo hay que descomponerla porque no está en el eje X ni en el eje Y. Descomponemos y me queda TI, descomponemos aquí, TX. ¿Vale? TX va con el seno de 30, porque T es la hipotenusa y el cateto opuesto es TX, que va con el seno, y TI pues sería equivalente a este lado y sería el cateto contiguo, que iría con coseno de 30. ¿Cómo resolvemos el problema de la bolita? Pues con dinámica, sumatoria, ley de Newton, sumatoria de F, segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza en el eje Y igual a masa por aceleración. Como la bolita está en reposo, no se mueve ni en el eje X ni en el Y. Pues entonces igual a 0, no hay aceleración. Fuerzas que hay en el eje Y, la TI para arriba y el peso para abajo. Entonces, una igual a la otra. TI es igual al peso. TI es T por el coseno de 30 y es igual al peso que M por G. De aquí despejamos T, que sería la masa. La ponemos en kilogramos, importante. 0,024 por G, 9,8 y el coseno que pasa dividiendo. Y esto me queda 0,272 newton. Ya tengo la tensión, que era una de las cosas que me pedían. Y ahora me piden el campo eléctrico. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, porque no se mueve la bolita tampoco en el eje X, está en reposo, en equilibrio. Hay dos fuerzas, cada una en un sentido contrario, pues una igual a la otra, ¿no? Hombre, esto sería como poner FE, que va a la derecha, menos TX, sumo todas las fuerzas del eje X, igual a 0, ¿no? Pero esta pasa aquí, me queda que FE igual a TX. Y FE, importante aquí esta fórmula que se nos olvida, FQ por E. Importantísimo acordarse de esta fórmula. FQ por E. Y TX es T por el seno de 30. Y despejo E, que es lo que me piden, que será T, que es 2,272, por el seno de 30, dividido entre Q, que pasa dividiendo. Y la carga es 6 por 10 elevado a menos 3. Y calculo de aquí es que me sale
22,63 newton partido coulombio. ¿Vale? Este es el problema de la bolita. Bueno, vamos con el ejercicio 6. Y el ejercicio 6 es de 2017. Es muy cortito de hacer, pero me ha parecido interesante porque se usa la fórmula del trabajo que usábamos en mecánica, en el tema de mecánica. Y muchas veces se nos olvida que si estamos en el tema del campo gravitatorio o en el tema del campo eléctrico, se nos olvida que podemos calcular el trabajo también de la forma que lo calculábamos en mecánica. No solo podemos calcularlo con la fórmula de K por Q por la Q pequeña, 1 partido R inicial menos 1 partido R final. Esta fórmula se suele usar en el campo eléctrico, pero también podemos usar la fórmula de fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. ¿Vale? Siempre que la fuerza sea constante, que siempre tenga la misma fuerza. Entonces me dice una carga de 2,5, voy apuntando datos, una carga de 2,5 por 10 elevado a menos 8 coulombios, positiva, se coloca en una región donde hay un campo eléctrico de intensidad 5 por 10 elevado a 4 newton partido coulombio. Esto es un campo eléctrico pues uniforme. Si no me dicen nada, este campo eléctrico siempre vale una región donde el campo eléctrico tiene esa intensidad constante y está dirigido en el sentido positivo del eje Y. ¿Vale? El campo eléctrico va en el sentido positivo del eje Y, pues va hacia arriba. Y sabemos que siempre va de positivo a negativo el campo eléctrico. Y aquí está colocada esa carga, que es una carga positiva. Calcula el trabajo que la fuerza eléctrica efectúa sobre la carga cuando ésta se desplaza 0,5 metros en una dirección que forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Desplazamiento ya me dicen que es 0,5 metros. Y forma 30 grados con el eje X, o sea, se desplaza en esta dirección. Para allá va el desplazamiento. Esto sería el desplazamiento, porque este es el eje X y esto serían 30 grados. ¿Para dónde va la fuerza eléctrica? Pues como esta partícula está cargada y está dentro de un campo eléctrico, esta partícula positiva se va a ver atraída hacia la zona negativa del campo eléctrico, ¿no? La partícula positiva va a tener la misma dirección, la fuerza eléctrica, que el campo eléctrico. Entonces la fuerza eléctrica va hacia arriba. ¿Qué ángulo forman fuerza y desplazamiento? Pues este. Pues 90 menos 30. Este ángulo es 60. Pues tengo todo para poder usar esta fórmula, porque en este problema no me dan K, ni tampoco me dan la Q grande, que es la carga que está creando este campo eléctrico. Entonces no puedo usar esta fórmula. Tampoco tengo datos para calcular la energía potencial. No puedo usar que el trabajo es menos variación de energía potencial. Así que usamos esta fórmula. Entonces, fuerza eléctrica. ¿Cómo calculo la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es Q, la carga pequeña, por E. ¿Vale? Esto es la fuerza eléctrica. Importante, os dije esta fórmula. Por el desplazamiento por el coseno de 60. Sustituimos todos estos datos. Q, que es 2,5 por 10 elevado a menos 8. E, que es 5 por 10 elevado a 4. Desplazamiento 0,5 por el coseno de 60. Y este trabajo me queda 3,125 por 10 elevado a menos 4 julio. Positivo porque va en favor del campo eléctrico. La partícula se mueve hacia donde la mueve la fuerza eléctrica, no va en contrario. Si esta partícula se mueve hacia abajo y me piden que calcule el trabajo de la fuerza eléctrica, pues me saldría negativo, porque iría en contra del campo eléctrico. Vale, vamos con el siguiente problema, que es el que os digo que me parece muy interesante y muy completo para repasar esta parte del tema. Es un problema de 2015 y me dice que una partícula de 1 gramo de masa vamos a apuntar datos, 1 gramo de masa, esto hay que pasarlo a kilogramos, lo paso ya que luego no se nos olvide. Y carga 4 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Se encuentra en libertad en el origen de coordenadas. Vale, aquí en libertad, quiere decir, pues está ahí en reposo, hay una partícula positiva. En esta región existe un campo eléctrico uniforme de 2000 newton partido coulombio, uniforme, vale lo mismo en todos los puntos, dirigido en el sentido positivo del eje X. Pues el campo eléctrico va hacia allá, sentido positivo del eje X. Y ya sabemos que va de más a menos.
Apartado A. Describa el tipo de movimiento que realiza la partícula y calcule su aceleración y el tiempo que tarda en recorrer la distancia al punto P, 5,0 metros. Vale, la partícula está en el 0, 0 y va a ir al 5, 0, a este punto P. Se va a mover hacia la derecha y hay que calcular aceleración y tiempo. ¿Qué tipo de movimiento va a hacer la partícula? Sobre esta partícula actúan fuerzas. ¿Qué fuerza? La fuerza eléctrica, porque está dentro de un campo eléctrico. La partícula es positiva, pues entonces se mueve hacia la zona negativa. Esta sería la fuerza eléctrica hacia la derecha. También actúa el peso, pero me pone una nota. Abajo del problema pone nota. Desprecie el efecto gravitatorio en la trayectoria de la partícula. Si yo aquí cuento el peso, hay dos fuerzas, una en el eje X y una en el eje Y, y la partícula se va a mover en diagonal. Va a tener un movimiento parabólico. Pero como solo tengo en cuenta la fuerza eléctrica, la partícula se va a mover hacia la derecha, va a hacer un movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, porque si está sometida a la acción de una fuerza, pues va a tener un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a calcular aceleración y tiempo. Lo mejor en este caso, si me piden aceleración y no me dan nada más, no me dan la velocidad ni nada, lo mejor es que usemos la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Fuerza solo hay la fuerza eléctrica, pues la fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración. Y de aquí despejo la aceleración. ¿Y la fuerza eléctrica cómo la calculo? Pues efectivamente la fuerza eléctrica es Q por E. Entonces, despejando la aceleración, me queda que es Q por E partido la masa. Entonces, aceleración es la carga de la partícula, 4 por 10 elevado a menos 6. Por el campo eléctrico, que es 2000. Partido la masa, que es 0,001. Y esta aceleración me queda 8 metros partido segundo cuadrado. Perfecto. Y ahora me piden que calcule el tiempo que tarda en recorrer estos 5 metros, en ir al punto 5, 0. Pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la ecuación de este tipo de movimiento era esta. ¿Vale? Distancia recorrida inicialmente, ninguna. Velocidad inicial, ninguna. Estaba en reposo en el origen de coordenadas. Entonces, distancia recorrida X la sabemos, 5 metros. Igual a 1/2 de la aceleración, que es 8 por el tiempo al cuadrado. Y de aquí despejo el tiempo, pasando el 2 multiplicando y el 8 dividiendo, y queda 1,12 segundos. Ya tenemos el apartado A. Apartado B. Lo vamos a hacer de dos formas distintas. Me dice, calcula la velocidad de la partícula en el punto P y la variación de su energía potencial entre el origen y dicho punto. Vale, ¿cómo calculo la variación de energía potencial? Porque a mí no me dan, por ejemplo, la K, la constante K, para calcularla con su fórmula que es K por Q, ni me dan la Q grande. Vale, pues la calculamos relacionándola con el trabajo. La variación de energía potencial tiene signo contrario al trabajo. Si yo calculo el trabajo, que es la fuerza eléctrica por el desplazamiento, por el coseno de 0, porque entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento hay 0 grados, pues esto es igual, con signo cambiado, es la variación de energía potencial que me piden. Fuerza eléctrica, que hemos dicho que es Q por E, por el desplazamiento, por el coseno de 0, que es 1. Pues me queda 4 por 10 elevado a menos 6, por E, que es 2000, por el desplazamiento, que son 5 metros. Y esto me queda, este trabajo me sale 0,04 julio. Trabajo positivo porque se mueve a favor del campo. La fuerza eléctrica va hacia la derecha y la partícula se mueve hacia la derecha. Trabajo positivo. ¿Cuál es la variación de energía potencial? Signo contrario al trabajo. Menos 0,04 julio. La energía potencial va a disminuir a costa de aumentar la energía cinética. Y ahora me piden que calcule la velocidad. Puedo hacer dos cosas. Puedo calcularlo con cinemática o puedo calcularlo con conservación de la energía mecánica. Primera forma. La energía mecánica se conserva porque el campo es conservativo. Entonces, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. O sea que la variación de energía cinética es 0,04 julio. Y la variación de energía cinética es la energía cinética final
menos la energía cinética inicial. Y la inicial es 0 porque estaba en reposo. O sea que es 1/2 de la masa, estoy pintando arriba y abajo, de la masa por la velocidad final, que es lo que me piden, al cuadrado. Y esta variación de energía cinética hemos dicho que es 0,04. Pues ya está, de aquí despejo la velocidad. La velocidad final es igual a la raíz de este 0,04 por este 2 que pasa multiplicando dividido entre la masa, que es 0,001. Y me queda que la velocidad es 8,9 metros partidos segundo. Esta es una forma de hacerlo, a partir de la conservación de la energía. Pero otra forma de hacerlo es con cinemática, como tengo aquí. Esta era la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que era una para la distancia, para el espacio recorrido, y otra para la velocidad, que era v sub 0 más a por t. V sub 0 es 0, aceleración es 8 y tiempo 1,12. Pues 8 por 1,12 me queda 8,9 metros partidos segundo. ¿Vale? Estos problemas siempre se suele usar. Lo de la suma de fuerza igual a masa por aceleración, para calcular la aceleración. Y luego acordaros de las fórmulas de cinemática, o siempre se puede usar conservación de la energía y trabajo igual a energía potencial, a menos variación de energía potencial. Eso se suele usar mucho. Acordaros que esto también es igual a menos la carga por la variación del potencial, por si me pidieran la variación de potencial. Y listo, este problema muy importante. Y por último vamos a hacer el 8. Cambiar un poco de este estilo. Ejercicio 8 de 2012. Me dicen, un electrón se mueve con una velocidad inicial de 2 por 10 elevado a 6 metros partidos segundo. Sabemos la carga del electrón. Aquí nos la dan en datos, la ponen positiva, pero yo sé que es negativa. Acordaros de ponerle el signo, que nunca os lo dan ellos. Entonces, este electrón penetra en un campo eléctrico uniforme de 400 newton partido coulombio, de igual dirección y sentido que su velocidad. No me dicen hacia dónde va el campo eléctrico, pero electrón y campo eléctrico van en la misma dirección y sentido. Pues hacia donde yo quiera. Por ejemplo, voy a poner campo eléctrico hacia allá, hacia la derecha, sentido positivo del eje X. Y aquí está mi electrón, una carga negativa, y se está moviendo con una velocidad inicial también en la misma dirección. El campo va de positivo a negativo. Me dice, explique cómo cambia la energía del electrón y calcule la distancia que recorre antes de detenerse. ¿Qué pasa en este problema? En este problema, como la carga es negativa, pues se ve atraída, la fuerza eléctrica en este caso va hacia la izquierda. Pero como el electrón se estaba moviendo hacia la derecha, lo que va a pasar es que va a recorrer una cierta distancia, pero la fuerza va a conseguir detenerlo y entonces va a empezar a moverse hacia la izquierda. Pero no es automático. El electrón no entra en el campo eléctrico y directamente corriendo se mueve hacia la izquierda. Primero recorre una cierta distancia hasta que se para, una distancia muy pequeñita. Se para y ya empieza a moverse hacia donde le dice la fuerza eléctrica. Aquí lo que me piden es que calcule esa pequeñita distancia que recorre hasta que se para. ¿Cómo cambia ahí la energía? El electrón primero tiene energía cinética. Se va a parar, luego su energía cinética está disminuyendo. ¿A costa de qué? De aumentar la energía potencial. Aumenta la energía potencial porque el trabajo es negativo, porque la fuerza eléctrica va hacia la izquierda y el electrón se va a mover un poquito hacia la derecha, hasta que se pare, pero un poquito se va a mover hacia la derecha. En ese poquito que se mueve hacia la derecha, el trabajo es negativo, porque va en contra de la fuerza eléctrica. Entonces aumenta su energía potencial y disminuye la cinética. Una vez que se detenga y empiece a moverse hacia la izquierda, ahí sí empieza a disminuir su energía potencial, trabajo positivo, y a aumentar la energía cinética, ¿vale? Pero a mí me piden el primer tramito, el tramo en el que anda un poco hasta que se para. ¿Cómo podemos calcular ese tramo? Pues yo lo haría calculando el trabajo. Y con el trabajo la variación de energía potencial o de energía cinética. Vamos a ver, me explico. Aquí se conserva la energía mecánica. Entonces, toda la variación de energía potencial es igual a la variación de energía cinética. Una disminuye, la otra aumenta.
Esto es lo mismo, esto no lo puedo calcular porque a mí no me dan la K ni la Q, ¿no? Esta es la fórmula de la energía potencial y a mí no me dan ni K ni Q. Pero esto es igual que el trabajo de la fuerza eléctrica. Y igual a variación de energía cinética. Este trabajo sería la carga por E, que es la fuerza eléctrica, por el desplazamiento, que es lo que me piden, el trocito que se desplaza hasta que se para, por el coseno de 180, porque la fuerza eléctrica va para la izquierda, pero el electrón se va a mover un poquito hacia la derecha hasta que se pare. Y yo estoy calculando ese trocito. Y es igual a variación de energía cinética, que esto es energía cinética final menos energía cinética inicial. Y la final es 0 porque el electrón se para. Entonces esto es igual a menos variación de energía cinética inicial. 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que la velocidad inicial me la dan. La masa del electrón también me la dan en datos. Y de aquí tengo todo, excepto esta D, que es lo que quiero calcular. Pues entonces sustituyo Q, que es la carga del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. Acordaros que aquí sustituyo con signo. En el trabajo, en la energía potencial, en el potencial pongo el signo. Por el campo eléctrico, que es 400, por la distancia que recorre, coseno de 180 es menos 1, pues ese menos con este se convierte en más. Y es igual a menos 0,5, 1/2, por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 elevado a menos 31. Por la velocidad inicial cuadrado. Ay, que la 6, que es 2 por 10 elevado a 6 al cuadrado. Y de aquí despejo D. Sería todo esto y esto pasa dividiendo. Y me queda que D es 0,028 metros. Estoy mirando que el signo me quedaría negativo, que hemos hecho mal. El trabajo es Q por E por D por el coseno de 180. Trabajo negativo. Por el coseno de 180 me queda trabajo negativo, efectivamente. Y el trabajo es lo contrario a la variación de energía potencial. Vale, entonces la variación de energía potencial me queda positiva. Vale. Aquí no hay que poner la carga del signo del electrón porque esto es la fuerza eléctrica. Se me ha ido un poco la cabeza. Estoy calculando fuerza. Cuando calculo fuerza o campo eléctrico no pongo la carga. Otra cosa es que yo esté calculando el trabajo con esta fórmula de K por Q por Q. En esa fórmula pongo el signo. Pero aquí no, porque es la fuerza eléctrica que no lleva signo por D. Vale, y ya me queda positiva. Bueno, pues estos son los ejercicios de repaso de este tema. Yo creo que con este ejercicio queda bastante bien repasado el tema. Cualquier duda me preguntáis. Un saludo.